pensamos que ya es tiempo de cambiar el modelo neoliberal. Lo que está pasando en el mundo es una crisis de ese modelo. Lo hemos estado diciendo. Y es un error volver a lo mismo cuando es un modelo fracasado, especulativo, que no piensa en la gente. Hay que replantearnos hasta los parámetros en que se mide el supuesto crecimiento, porque ¿cómo es posible que hay crecimiento y es cuando se produce más desigualdad? Entonces, ¿el crecimiento fue en beneficio de quiénes o cómo se concentró lo que creció la economía? ¿A quiénes benefició? Todo esto ya se ha empezado a debatir en el mundo. Nos sentimos orgullosos porque fuimos de los primeros que planteamos que no íbamos a someternos a la política neoliberal. Tuve una discrepancia, yo diría sana, con el anterior secretario de Hacienda, porque cuando teníamos que presentar el plan de desarrollo… ¿Con Carlos Ursúa? Sí, me llevó el proyecto que se iba a enviar a la Cámara de Diputados y lo leí y era el mismo de siempre, del mismo esquema, como si lo hubiese hecho Aspe o Carstens o Gil Díaz o cualquier secretario de Hacienda del periodo neoliberal. Y le dije, no, esto yo no lo puedo enviar. Danos oportunidad unos días, cuando se vence el plazo. Y ya me dijo, ¿no?, que se vencía una semana y me puse con un equipo que me ayudó a elaborar el plan que al final enviamos al Congreso. Pero son dos visiones distintas completamente. Entonces, eso también lo estamos enfrentando ahora. Por eso hay protestas o inconformidades, porque ya no seguimos el mismo esquema, ya no nos sometemos a la agenda que se dictaba y era hasta vergonzoso desde el extranjero. Esas llamadas reformas estructurales pues no surgieron de México, no parten de las necesidades de nuestro país, sino fue una receta
que aplicaron desde los centros financieros del mundo para todos los países. Igual para todos. Además con el mismo nombre: reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa, reforma a la seguridad social. Lo mismo. Y en los congresos de todos los países se ajustaron las constituciones y las leyes a ese mandato del extranjero. Entonces, cuando había una crisis, cuando la crisis de finales del presidente López Portillo, del finado López Portillo, y hay hasta una anécdota, va al Tesoro el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerso, finado también, una gente buena, desesperados porque viene un desplome en la economía. Esto al final del gobierno de López Portillo, al inicio ya, o estaba por iniciar el gobierno de Miguel de la Madrid, y nos castigan en el precio del petróleo para darnos los créditos, desde luego con carta de intención, lo que teníamos que hacer, y ya hemos hablado de qué eran las cartas de intención. Era despedir trabajadores, reducir salario, aumentar tarifas, privatizar, y ese mismo funcionario del Tesoro, cuando escribe sus memorias, habla de esos momentos y dice que cuando va con el presidente Reagan y le dice el presidente Reagan: qué duro eres, riéndose, maltrataste mucho a los mexicanos. Esa es una de tantas anécdotas de cómo se humillaba a los servidores públicos del país. Acuérdense de la crisis del final del gobierno de Salinas y la entrada de Zedillo, lo que le hicieron a Serra, lo insultaban así, de manera discriminatoria. Entonces, eso ya no. En ese tiempo nos dieron 20,000 millones de dólares, pero quedó hipotecado todo el ingreso petrolero. En ese tiempo, recuerden que fue lo del FOBAPROA, el que convirtieron las deudas de los de arriba, de unos cuantos, en deuda pública, o sea, que todavía estamos pagando todos.
Entonces ya no esos modelos. Y esto pues ha producido alguna inconformidad y apuestan a que no vamos a salir, a que nos vamos a rendir. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos. Ese es el desafío. Presidente de México, mi segunda pregunta. Toda vez que ayer usted informó que va a haber pulso en la salud, va a haber el pulso de los energéticos, el pulso de los prestadores de servicio, yo quisiera preguntarle si es viable o precedente el que los lunes el vocero Jesús Ramírez o usted pudiéramos también tener el pulso de las noticias para conocer qué noticias son falsas o qué noticias son verdaderas, tanto en la prensa escrita, tanto en la radio y la televisión. Si pudiera ser viable, esa sería mi pregunta. Sí, le agradezco. Pero se cae eso por su propio peso, ¿eh? Eso no está teniendo éxito. Incluso, no sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado. A lo mejor yo no estoy tan al tanto, pero ya no hay tantas noticias falsas, porque como que se les está revirtiendo, como que tiene un efecto de boomerang. Ya no hay tantas, y eso hay que agradecerlo, pues. Sí. Además, a lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots, porque eso cuesta. Sí. Pero si lo están haciendo porque quieren actuar de manera responsable, bienvenido, qué bueno ese cambio de actitud, ¿no? Pero no creo que haga falta. Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado. Ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo. Entonces, no solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos. Antes en el Universal se presumía de que tenían una línea editorial gobiernista, pero sus articulistas eran independientes, había pluralidad en los editoriales, porque escribía un dirigente de oposición, algún escritor destacado, verdaderamente independiente. Los moneros, pues ya no queda nada, solo los moneros
Creo que está todavía Helio Flores. Sí. ¿Sí está? Sí. Pero los articulistas, los que escriben en los editoriales, puro conservador, y en Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa. ¿Y cómo se llama? Excelsior.